Cuando yo era niña, más o menos llegando a los 10 años, yo empecé a experimentar, no sabía qué era, ¿no? Tristeza. Y me apagaba, y me apagaba, y me apagaba. Solo recuerdo que cuando niña yo me escondía. Me acuerdo que mi mamá estaba tan ida con su tema de viudez que mi mamá se olvidó de mí. Y yo andaba acá en una soledad que me ponía tan mal que yo me quería morir y me daba golpes contra las paredes, hasta marcarme aquí como con rojo ya la cara. Y yo decía, y después yo recapacitaba y decía, ¿qué estoy haciendo? Entonces nosotros llegábamos cuando niños al jardín de mi hermanito y me lo devolvían. No, llévese su hermanito porque es que él quiere jugar. Y si él juega y se pela las rodillas, nos contagia a todos. Yo decía, entonces, ¿qué es esto? O sea, nos volvimos una familia monstruosa. Antes de que llegaran mis hijos, imagínate, Marce, que entré como en un conflicto con Juan y tuvimos una crisis durísima y casi nos separamos. Me desanimé bastante, me fui a vivir a Chía, por allá donde nadie me encontrara. Y estando en todo ese proceso de recuperar mi relación, de sanar, quedé embarazada de mi primera hija. Estaba en un proyecto donde trasnochaba muchísimo y me perdía mucho de mis hijos. Yo llegaba a las reuniones de padres de familia, ay no, ¿cómo les fue? Qué lindo, cómo bailaron los niños. Y yo, ay sí, sí, me mandaron el video, yo ni lo había visto. Yo llevo 24 años de matrimonio, con todos los subes y bajas, pero somos una pareja estable, todo va a un mismo bolsillo. Y eso nos sanó tanto. Sí, puede ser que yo sea más despistada con la plata porque yo sé cuánto gané y lo pongo allí y él sabe cuánto gano y lo pone allí y él reparta. Usted reparta, mándeme para los dulces. Bravísimo sin tapujos, el podcast. Una vez más, Bravísimo Sin Tapujos, el podcast con una invitada de lujo, guapa, talentosa, profe de canto, profe de otras cosas, cantante, actriz, emprendedora. La gloria de Palmira se llama Adriana Botina. Adri, bienvenida, ¿cómo vas? Marce, bien, feliz, feliz de verte, de oírte, bueno, no, y de Bello, estar acá. un gusto como Gracias. siempre. Ahora ya no eres Adriana Botina, ahora eres La Botina. La botina. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se da ese cambio y cómo se toma esa No, decisión? para abreviar, para llegar más rápido al tema, para ser más puntuales porque ya no hay tanto tiempo. Ok. No, queríamos darle un cambiecito, pues, porque toda la vida Adriana Botina. No, pues la botina, todo el mundo me dice boti, pues ya, le dijimos la botina, y Te ya decían así, empezamos. La Botina, Me llamen a La decían, Botina, que es la claro, propia para siempre, eso. siempre. No, digámosle a la botina, o vamos con la botina, bicicleta, no, pues con la botina. Y yo, no, ya déjeme así la botina. Sí, ya quedó La Botina. ¿Qué momento estás viviendo hoy en tu vida, a tu edad, en tu etapa, después de tanto camino recorrido y te siento, pues, lógicamente, más madura y más tranquila? Ay, sí, más madura, más agripada, perdón si me escucho como un megáfono. Salí de una gripa recién. Yo creo que estoy en una etapa de, de tranquilidad, o sea, muy activa, muy retada con la música sobre todo, pero en un mundo de tranquilidad porque cuando volteo a mirar atrasito, todo lo he chuleado. Sí, hay cosas que siempre uno va a anhelar y siempre es importante uno anhelar cosas nuevas, pero siento que ya he chuleado tanta cosa que no tengo desespero ni ansiedad, no tengo nada de eso. Me estoy disfrutando cada pedazo y procurando hacer las cosas lo más certera posible. Ok, ¿qué es lo Muy mejor de esta enfocada. etapa, lo más positivo de estar viviendo esa etapa entre los 40, ya cercana Sí, a una etapa ya sí. diferente? Bueno, yo diría que como uno se ha equivocado, entonces pues ya pues le quedan menos equivocaciones. Sí, por un tema estadístico. Por estadística, tiene menos equivocaciones, tiene más aciertos, porque la experiencia y la trayectoria es la que empieza a ayudarle a uno en el juicio, ¿no? De tomar buenas decisiones, de, de ser más selectivo con la gente que uno trabaja, de ser más certero. Yo creo que eso es, y no es algo que yo busque, sino que algo que veo que se está dando. Todo, vamos a hacer esto, listo, vamos a hacerlo acá, acá, y todo va encajando a una velocidad diferente. Yo siento que en este momento estoy
lo que diríamos como en el susurro de Dios, cuando uno siente en el oído Sí. como, por ahí es. Sí, entonces eso da paz, eso da tranquilidad, le da frescura a lo que uno está haciendo, lo vuelve divertido también. Y creo que lo más importante es que aprende uno a no perder de vista lo realmente importante, que antes ¿Y el qué afán es? daba eso. ¿Qué es lo realmente importante en este momento para la botina? La familia, Marce, la familia. Valorar los esfuerzos que hacen mis hijos. Mi hijo y mi hija no cantan por mí, pero me esperan, tienen paciencia. Yo les digo, no puedo llevarte a este lado, pero te llevo cuando vuelva de viaje. O sea, hay tantos esfuerzos que ellos hacen que los valoro muchísimo y ellos han aprendido también a entrar en ese equipo. Somos un equipo. Entonces, tener familia para mí en este momento es lo más sagrado, o sea, tener mi esposo, mis hijos, incluso, aunque amo tanto cantar, amo tanto el escenario, amo tanto em, apostarle a creer en canciones, a creerme como compositora, a creerme, todo eso que me lo creo tanto, pero nada de eso está por encima de mi familia, ¿no? Y eso es lo que más le pido a Dios, que se me nuble esta verdad ¿En que algún vivo. momento estuvo, Adri, en algún momento hace unos años, una década por ahí, que estabas en un boom, que estabas pegada cantando por ahí? ¿Dejaste de hacer cosas con tus hijos? ¿Te perdiste momentos con tu esposo? ¿Crees que valió la pena ese esfuerzo para llegar al punto donde estás hoy? Hoy pienso que no lo vale, jamás, no lo vale. Claro, sí, por ejemplo, antes de que llegaran mis hijos, imagínate, Marce, que entré como en un conflicto con Juan y tuvimos una crisis durísima y casi nos separamos. O sea, estoy Antes, hablando hace antes de ser mamá. antes de ser Ok, mamá, ¿qué pasó ahí? sí. No, nada, me entró el pinche. No Uf, sé si entró la vanidad, pero no es una vanidad de cómo me veo, que, o no, era una vanidad de la artista. Eso nunca lo había sentido hasta que uno tiene mucha adulación o tiene muchos ojos encima. Entonces uno cree que eso es un tesoro que, mejor dicho, tenemos que cuidarlo como esto no hay nada. Pues sí, no. Finalmente no es más grande eso que lo que realmente es lindo es la familia. O sea, siempre termino ahí, siempre doy la siempre. vuelta y digo, no. Y en muchos años estaba en un proyecto donde trasnochaba muchísimo y me perdía mucho de mis hijos. Yo diría que sobre todo Luciano tiene 9 años, va a cumplir 10 años, y Luciano yo creo que anhelaba tener una mamá que le ayudara a hacer tareas, que le mandara la lonchera o Que lo durmiera. que lo durmiera, que supiera qué tenía él de tarea para el día siguiente, que la cartulina de no sé cuántas pulgadas, o sea, cualquier de esos detalles que lo suplía el papá o una persona que me ayudaba, pero la mamá. mm, Yo llegaba a las reuniones de padres de familia, ay no, ¿cómo les fue? Qué lindo, cómo bailaron los niños. Y yo, ay, Yo me los sí, sí, me, perdí. me, me mandaron el video, yo ni lo había visto. Yo ahí como, y yo sé que a él le había quedado como esa sensación de mi mamá no está. Muchos años, desde muy chiquito. ¿Lo hablaron en algún momento Lo hemos recientemente? hablado Sí. reciente, sí. ¿Y cómo se da esa conversación con un niño de 9 10 años? Él es muy pilo. Me dijo, pues él ahorita, ambos de mis hijos están en homeschool, entonces dicen que eso ha sido, de verdad ha Un sido, hallazgo. sí, sí, eso ha sido un hallazgo. Y le digo yo, bueno, ¿y cómo te sientes ahora que tienes más a tu mamá? Hoy hablamos de eso, pero le hemos hablado ya varias Justamente. veces, sí. Y él me dijo, pues sí me hace falta los amigos. Yo lo llevo a otras clases, tiene otros amigos y todo, pero me dice, pero siento que es muy rico tenerte cerquita todo el tiempo. Me ayuda a secar los platos, me ayuda con las recetas, me ayuda, no sé, a hacer cualquier cosa, alguna diligencia. Él va como el hombrecito de la casa. Hablamos, me habla y me habla y me habla. Eso es lo que él necesitaba, que su mamá le escuchara todas las cosas que yo no entiendo, ni cinco, Sí, que pero es mira su que rollo, ¿no? Minecraft, que no sé Sí. qué, y yo, sí, claro. Y me aprendo tres nombres y le sigo ahí la corriente y él entiende.
para mí es difícil adaptarme como a su mundo de tecnología, pero con 3 palabritas él queda contento, sabe que su mamá está allí: "Mami, ¿me haces panqueques?". "Hoy te hago panqueques". La presencia, ¿no, Adri? La Que a veces es presencia. suficiente, sin Ujú. hablar, simplemente estar ahí Ay, y que sí. te vean presente. Llegando a esta etapa que estás viviendo, ¿sentiste presión en algún momento social, familiar, de tu entorno, profesionalmente? Es tarde para esto, ya no insista más por aquí. Se habla de eso, sobre todo en la mujer, que tiene un poco más de presión con el paso de los años. Total, Marce, eso es cierto y es una lucha constante, porque pero no solamente se trata de la edad, el ser mujer, ya eso tiene unas implicaciones. Muchas. em, las inversiones generalmente son más para los hombres artistas que para las mujeres, las oportunidades en una disquera Así son se más vive para los eso. hombres. Claro, solo mira Spotify, ¿cuántas mujeres tienes tú guardadas en tus playlists y cuántas mujeres tienes guardadas? Son muy pocas, Tendría es que hacer el más o menos ejercicio, ¿no? 75-25. Y así es todo. Entonces, claro, en la medida que en que uno está un poco más lejos de la tendencia inmediata, pues obviamente las oportunidades se van viendo más lejanas. Yo pienso que hay que ser muy persistente y hay que entender algo. Es que hay una cosa que también se llama autoridad y eso no se adquiere en la tendencia del momento, sino que eso es algo que es un movimiento que se va generando y que va generando tracción en otras comunidades que no son las que siguen la tendencia. Es decir, si yo hablo de reggaetón, pues hay cosas que van propias para el reggaetón. La forma de vestir, quizá la misma forma de hablar. Yo ya no puedo hablar como hablaba hace 20 años o 25 años. ¿Por Claro. qué? Porque hay cosas que yo ya no diría y no me interesa. Oye, porque ya tengo unos hijos. Entonces ya hay cosas que digo, no, 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 no voy con eso. Pero esas son las cosas que más traen tracción en la gente. Entonces siempre tengo que encontrar es mi nicho donde sí me copian, donde soy todavía joven para esa comunidad, Exactamente. donde hay un nicho donde yo soy la jovencita. Y mira que hace muchos años pues encontré la música popular siendo muy peladita, pero allí al principio era muy peladita ya para el target, pero en la medida que he ido madurando, sigo jovencita, pero ahora estoy mucho más creíble, digamos, o mucho más sustanciosa para ese género y para ese nicho de gente. Entonces, ha Interesantísimo. sido especial. Muy interesante. ¿En algún momento estabas en algo muy álgido en tu vida, un boom, conciertos, giras, cosas? ¿Y qué pasó? ¿Por qué decides parar un poco y por qué decides en ese momento decir, uy, no, esto me está ganando? Y tu entorno dice, pero si estás en tu mejor momento, Sí. ¿qué fue lo que pasó realmente, Adri? Sabes que a mí puede que ese sea un poco de terquedad o puede que haya sido un poco de, no sé, de capricho. De pronto un capricho, pero bien permitido. Mm, Yo no sirvo para ser doble. No sirvo. Yo trato, no, 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 no. Y yo creo que, bueno, tú me has conocido y mucha gente que me ha conocido, prefiero a veces pecar de vulnerable que pecar de hipocresía. No puedo, yo no me puedo acostar aparentando una cosa que no soy. Yo creo que en un momento donde me sentí como sí, con mucho trabajo, pero de pronto mi relación con mi esposo estaba tan debilucha, estaba tan mal que yo decía, de verdad, o sea, que todo el mundo me pregunta y yo, sí, sí, o sea, no puedo, o sea, no puedo, yo me desanimé bastante. Quizá también esas presiones de ahora tienes que hacer esto, no sé qué, hay un comercial y todo, que era lo que estaba pasando en ese Sí, momento, y a muchas cosas dije que no, a muchas cosas de televisión en ese momento también dije que no, porque yo no me sentía bien. Yo lo que quería era parar, que ahora hubiera pensado, hoy lo digo, hubiera parado 2 meses y ya, no necesitaba más. Pero yo en ese momento lo que hice fue aislarme, me fui a vivir a Chía, por allá donde nadie me encontrara, y estando en todo ese proceso de recuperar mi relación, de sanar, quedé embarazada de mi primera hija.
y me acosté debajo de un arbolito que tenía allí, al lado del gato y un cojín, y dormía todas las tardes. Qué rico. Y yo dije, bueno, esto también es parte, o sea, yo he trabajado desde los 16 años. Yo me fui de Palmira a esa edad, me fui a grabar con una disquera, me fui a Medellín, después llegué a Bogotá, hice jingles, hice música para televisión, después entré a la televisión, antes de lo de Wendy Jiménez llevaba como más de 10 años haciendo novelas. Yo dije, ya he hecho tanto, ¿por qué no me voy a dar la oportunidad en este momento que se recuperó mi relación, que ahora vamos a tener un hijo? Voy a parar y voy a tomar aire. Y claro, me hacía el corazón, se me ponía a mil por volver a entrar a televisión y todo, pero también tenía una niña después, al poco tiempo de 2 meses, que me miraba con ojitos de, ¿y qué hubo? ¿Y qué? Dame tetica, o sea, haz algo. Y yo la miraba Aquí como, estoy. ¿qué es esto? ¿A qué hora? Toda esa independencia se fue al piso y ahora era mamá y tenía la oportunidad de ser mujer en todas las facetas, en las otras facetas que no había vivido. Eso me hace aislarme unos años y después quiero volver y encuentro es el mundo de los musicales. Entonces, realmente no es que haya sido tantos años, sino que como entré a un mundo que no tiene comerciales en televisión y no tiene tanta difusión, me la pasé haciendo música para musicales, proyectos de teatro musical, que amo eso, y estuve ahí muchos años. Y después entré a otro ya cantando, pero no son cosas como directamente de televisión que todo el mundo ve, Claro, tan tan masivas. masivas, pero pues la verdad, cuando hago memoria, creo que me ausenté unos 3 años y de allí pasé fue a otra industria, que es la industria del teatro. En ese ir y venir y cambiar de industria, había algo de tristeza en tu corazón, había un coqueteo con la depresión, que es Mm, una palabra que a veces nos cuesta decir. sí. ¿Cómo lo sentiste y qué señales fueron las claves para decir, esto no está normal, yo estoy ya triste, pero en Sí, exceso? ¿Qué fue lo que pasó? bueno, esa es una bicicleta que tuve que aprender a manejar. Marce, imagínate que cuando yo era niña, más o menos llegando a los 10 años, yo empecé a experimentar, no sabía qué era, ¿no? Tristeza. Sí, Y me apagaba, y me apagaba, y me apagaba, me escondía, tan y de ahí pequeñita. tan pequeña. Yo nunca sabía realmente qué sucedía hasta que años después, como a mis 19 años, 18 años, muere mi papá, Ok, que eso era un motivo para el cual estar muy triste. Obviamente lo estuve. Llego a Medellín, no, llego a Bogotá y aquí entendí que era viví la soledad, porque pues mi mamá había quedado viuda. Mi hermano, mi hermano menor tenía en ese momento 6 años, mi mamá todavía lo llevaba al jardín, mi hermana luchando para hacer una carrera universitaria, yo varada acá con presupuesto de varada, nada en el bolsillo, mirando qué hacía, cómo me quedaba para no tenerme que devolver a Palmira, porque para mí no era una opción. Y ahí empiezo a deprimirme. Empiezo a sentir esa soledad y empiezo con un bajón anímico que yo no lo conocía de esa manera. Solo recuerdo que cuando niña yo me escondía y volvía y mi papá hacía algo y yo volvía y salía. Pero ya en ese momento que no tenía papá, mi mamá no me podía ayudar económicamente, entonces también la situación económica para una peladita en ese momento tendría 20 años, eso me apagaba y empiezo a sentir depresión. Pero fue una cosa que no conocía, que sentía que era normal, además. Em, Empiezo a vivir en un apartamento por ahí abandonado, que me lo prestó alguien para que me quedara a vivir. No tenía, si me aclararon, no tiene agua. Yo, bueno, no, no importa, me la robo de algún Resolvemos. lado. No tiene luz. Ah, fue madre, las velas también están baratas. No tiene teléfono. Sí, obvio, no, Uf, no tenía nada. Entonces, claro, vivir en la sombra, porque era una sombra, fue muy duro y ahí me entero que era estar triste, pero triste con soledad, con necesidad, con hambre y con vacío,
porque no tenía un consejo, no tenía nadie. Mi mamá, me acuerdo que mi mamá estaba tan ida con su tema de viudez que mi mamá se olvidó de mí. Y no es porque no me quiera, mi mamá me quiere mucho, pero mi mamá andaba embolatada en su nube gris y yo andaba acá en una soledad que me ponía tan mal que yo me quería morir Mira. y me daba golpes contra las paredes. Me acuerdo que había esas ventanitas que tienen mallita, como una Sí. rejita, y quería que me sucediera algo porque estaba en un momento tan pasivo que me daba dolor que no sucediera nada, que me daba duro en las paredes, contra esa reja, hasta marcarme aquí como con rojo ya la cara. Y yo decía, y después yo recapacitaba y decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? Empecé a repetir esos ciclos frecuentemente. Te estoy diciendo, nunca fui a un médico, nunca fui a nada. Y de pronto, ya la vida empieza diferente, salgo de ese episodio, fueron 6 meses terribles. ¿Cómo saliste? ¿Cuál fue tu asidero, Ya te voy a decir, tu tabla? esa fue mi tabla de salvación. Mi mamá toda la vida me enseñó a orar. Mi mamá me decía, no importa la situación que estés pasando, siempre ve a Jesús, que Jesús es el que tiene los brazos así abiertos para ti. No importa en lo que estés. Claro, mi mamá sabía que yo era una peladita, vivía sola y no sabía más de mí. No sabía qué comía, ni con quién andaba, que obviamente había drogas, había rumbas, había de todo. Yo no, yo más zanahoria, pero mi mamá decía, ese es el mundo que te espera. Pero sobre todo, acuérdate, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo me crié en una iglesia oyendo de Jesús. Y en una de esas depresiones, en ese momento, yo le digo a Dios, bueno, en ese tiempo, como no tenía con qué comer, entonces mi mamá, ve, eh, había una señora cerca a una iglesia donde yo iba, en la séptima con 31, y yo estaba en Suba, o sea, al otro lado. Me fiaba el almuerzo. Y ella me decía, mija, cuando usted tenga trabajo, me paga. Por ahora, todas las veces que quiere venir a almorzar acá, venga, yo le fío el almuerzo. Eran garbancitos ¡Qué con ángel! arroz, bueno, no, tajas de maduro. Y así hice, hasta que hubo un paro de transporte y ese día no pude ir hasta la séptima con 31. Ese día me quedé sin un peso allá. Si me hacía falta alguna platica, me prestaban 1.000 pesitos, 2.000 pesitos, lo que fuera me desbaraban. Cuando estoy así como en esta situación, entonces yo ya venía con mi rutina. Me compraba una pizza grande, esas de barrio, de Sí, sí, lata, sí, 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 brava. tienen queso a la lata. Yo la partía y con la mitad desayunaba, con la otra mitad cenaba. O me compraba dos mogollas, una para el desayuno y una para la cena. Y si yo quería comer algo de proteína, obviamente que ejercicio ni que nada, me compraba un par de huevos y había una cacerolita ya de esas que tenía la señora que me había prestado este apartamento, cielo pardo, y con vela. La calentabas ahí 10 con velita. minutos, 10 minutos, aguante ahí, 10 minutos Ay, Adri. cociendo un huevito. Entonces, pero llega el paro no puedo rebuscarme nada más, no conocía a nadie, que eso fue algo muy duro, viviendo ahí en este conjunto, no conocí a una persona a quien pedirle un favor, agua, nada, 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 meses viviendo allí, que eso no pasa en Palmira Valle. La provincia tiene otra dinámica, ¿no? Aquí es un poco más grande, ¿no? Todo Claro, más impersonal. sí. Y de pronto llega, entonces ese viernes, sin comer, llega sábado, sin comer, llega domingo, y el domingo por la noche el dolor en el estómago era terrible, O como sea, una sentiste aguja, el hambre. el hambre. Oh, Yo decía, pero ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué si se supone que soy una hijita consentida? ¿Por qué estoy viviendo esto? Esto pasó hace siglos, pero creo que ha sido mi mayor enseñanza en la vida porque deliré, hablé, eh, oré,
Y Toma me ahí dijo, ay, un gracias, pañuelito, Adri. déjame la caja porque yo creo... Tranquila. No, mentira. Deliraste, oraste, Oré, entraste en un grité, trance. depresión, eso sí era depresión. Qué tristeza era estar decepcionada de todo, de mí, de mi mamá, de todo, de mi papá, porque ese fue, renegaba con todo. Hasta que por un momento esa oración que mi mamá tanto me repetía me llegó a la mente. Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué decía eso para mí? Decía, pues si tú fuiste instruida desde niña, debes saber que nunca te vas a apartar de él y que él siempre va a estar allí esperando lo que te dijo tu mamá, la regla de oro. Yo recuerdo que ya era la madrugada, no sé, 5 de la mañana, y yo estaba agotada de llorar Y con hambre. y con hambre. El hambre era lo de menos, dolor de cabeza, ya me dolía mucho la cabeza. Y le dije, con un cansancio y una fatiga, le dije, sabes, tú te llevaste a mi papá 2 años antes, tú te lo llevaste. Mi papá terrenal ya no está, pero tú eres mi Padre celestial. Y como padre tienes una responsabilidad. Yo soy tu hijita, responde por mí. Yo sigo siendo una niña. Y así fue, me quedé dormida, profunda, pero profunda, o sea, cansada, claro, todo, y me quedé profundamente y deliciosamente dormida. Descansé en mi papá celestial. Exactamente. Cuando a las 11 de la mañana, yo tenía una manager en ese tiempo y el celular lo cargaba en la portería. Todavía le quedaba una rayita Claro, para que no había y luz. entra una llamada. Entra una llamada y me dice esta manager, que se lo agradezco, me dice, oye, tú tienes un casting. ¿Un casting? ¿Pero de qué? Tengo casting. Tú tienes un casting. Yo te dije, no me había dicho nada, pero yo, bueno, sí, lo importante es que lo tenga. Y me dice, tienes que estar a la 1 de la tarde. Eso era en Gravi, me acuerdo, en Caracol, Sí, la sí, cuarta sí. con Cuarta con 19. 19, O sea, centro al de otro lado Bogotá. del mundo, yo estando en Suba. Yo le dije, ya arranco para allá. Estiré mi pantaloncito, no sé qué, gel natural, me Sí. maquillé lo mejor que pude y arranqué con una guitarra en la mano. Fui hasta allá, presenté el casting y me dice, pero esto no es rock. Yo en ese tiempo que cantando rock. Eso no es rock, esto es de otra cosa, esto es música popular. Y yo, música popular. ¿Se sabe alguna? Y yo, a mí que me digan, ¿se sabe? Ese punto que parece, dudo de que Es ustedes un sepa reto. esto, pero y verá, Guantico. si no me la sé, se la invento. Sí. Y de una agarré yo, ¿dónde estás, gaviota, que tu amor a otro le vas a brindar? La 21 que me sabía gracias a mi Metiste papá. por ahí. Ay, pero tú te sabes esto. Me llaman al día siguiente, ahí sí no me acuerdo cómo llegué, me llaman y me dicen, Adriana, es que no hemos hablado con tu manager, pero no tenemos mucho presupuesto para ese personaje, pero queremos que tú lo hagas. Tú eres la indicada. Yo, de verdad, ya, eso era una noticiota, ¿no? Pues Espérate que claro, ¿de todavía dónde no tenía con qué venías? comer. Sí. Seguía en ayuno. Dios mío. Cuando me dicen, bueno, y yo le dije, bueno, ¿y cuál es? Pues háblelo con ella, ¿cuál es el presupuesto? Tenemos 11 millones mensuales. Te estoy hablando, eso Eso. fue en 1999. Es un platal hoy. Sí, y me dice, tenemos solo 11 millones. Y yo trataba de escribir el número en mi cabeza y yo decía, pero ¿cuál es la queja? Yo me quedé seria, seria, y me dice, y yo le dije, no, pues hablen con ella, pero por mí sí. Pero ¿estás feliz de que te vamos a dar ese personaje? Sí, claro, pero no pareces tan feliz y yo solo hice esto. Sí, Ay, estoy feliz, pero yo Adri. estaba ida, yo no podía como entender, no lograba entender qué estaba sucediendo. Me fui, salí corriendo, eso por allá por un parque, el chico con la guitarra sin forro. La guitarra se me elevaba y yo por allá en un parque me tiré de rodillas y dije, soy tu hija y tú respondes por mí. Ahí se confirmó. Tu Mm, padre no vivió ese momento, No, pero lo has mencionado muchas veces. Y él te dijo una frase antes de partir.
lo que yo no pude hacer como Mm, artista que era, como mago, entretenedor, fonomímico, animador. sí. ¿Te inspiraban esas palabras en algún momento de crisis diciendo, esto es por ti, papá, esto es en honor a ese payaso que me enseñó un mundo chévere del entretenimiento? Sí, total. No, él fue mi escuela de teatro musical. Todo, y además como papá, fue hermoso, fue hermoso. Mi papá me dedicó todo el tiempo. Mi papá trabajaba animando, siendo payaso, siendo mago, tocaba el acordeón, tocaba el piano, tocaba guitarra, Un escribía, o sea, entretenedor. era todo. Él llenaba cualquier espacio con su personalidad, daba consejos, o sea, Era era un todo, coach. sí, era increíble, era, de verdad, era una persona particular. Murió de 46 años y yo lo único que veía era una persona tan potente, tan potente. Imagínate que mi papá es curioso porque nosotros vivimos en una cajita de cristal como hogar, una cajita perfectica. No, nunca tuvimos dinero, pero nunca éramos pobres, porque mi papá trabajaba mucho y por un lado ganaba una platica por acá, no faltaba nada, era, te digo, de verdad era una cajita perfecta cuando uno no conoce nada más, Claro. pero esa ya, él había construido un mundo para nosotros perfecto. No faltaba nada, mi mamá se veía siempre feliz. Nosotras éramos dichosas, orgullosas de un papá. Él no tenía carro, nos llevaba en bicicleta esa de turismo, no sé si te acuerdas, que Sí, tiene claro, parrilla tiene y parrilla. tenía un sillín adelante, Sí, ahí señor. nos montaba a todos. Mi mamá con la china cargada, y feliz de la vida en Palmira. Y nosotros pasábamos por donde fuera, decía, Don Botina, y lo saludaban, salía la gente a las puertas a saludarlo. Qué O sea, belleza. para unas niñas, en ese momento, mi hermana y yo de 7 y 4 años, ¡oh! Eso era un orgullo muy grande. Mi papá, todo el mundo lo saludaba, todo el mundo tenía que ver con él, y era un hombre que gozaba de muy buena reputación. Todo el mundo lo admiraba. Era así, así de Qué lindo. valor tan preciado en los tiempos Sí, de hoy, ¿no? Que hablen bien sí, de uno. sí, sí, sí. Y justamente vamos creciendo, llegamos a la adolescencia, parecíamos unas bebés pegadas, grandotas ya, nos dejábamos cargar de él todo el tiempo, o sea, era una persona muy bella. Cuando una vez estábamos viendo Tom y Jerry, parará, estábamos ahí cuando me sientan las piernas y me dice, él venía enfermo, no entendíamos qué tenía, no encontraban la razón de su enfermedad, me sientan las piernas, dice, mija, usted es la mayor y quiero que sepa una cosa primero por mí, porque le van a venir con noticias y yo quiero que usted primero sepa de mí. Hay una enfermedad, te estoy hablando, eso fue en el 96, no antes, 95, 94. Hay una enfermedad de la que todo el mundo habla ahora como una cosa terrible. Y eso sale en las noticias en Estados Unidos y por una enfermedad internacional. Él todo lo vendía así, ¿no? ¿Cómo lo Fantástico. veía, no? Yo no sé, hay una película que lloro y amo esa película que se llama Big Fish. No sé si la has visto, y donde él contaba todo de una Sí, sí, manera sí, tan sí. creativa que ya no era malo. Claro, lo podía maquillar y le podía haber ese Él lo, lado co- positivo. lo contaba de una forma tan No es cualquier fantasiosa. enfermedad, es No, es internacional. internacional. Y, yo le dije, ¿cuál, papá? Dice, es que pierde uno todas las defensas. Entonces a uno le puede dar cualquier enfermedad. Y puedo tener muchas a la vez. Por eso estoy sufriendo de los ojos, de la piel y me están haciendo más exámenes. Y ya me confirmaron que tengo esa enfermedad. ¿Y cómo se llama esa enfermedad? Me dijo, se llama VIH positivo. De una época 90, 95, durísima. creo que fue en 95. Tampoco entendí yo, bueno, papi, está buenísimo Tommy Jerry. ¿Qué más Claro. podía decir? Yo no entendía la gravedad, pero la gente nos hizo entender la gravedad poco a poco. Entonces nosotros llegábamos cuando niños al jardín de mi hermanito y me lo devolvían. Yo era la mayor, entonces no, llévese su hermanito porque es que él quiere jugar. Y si él juega y se pela las rodillas, nos contagia a todos. Ay, no. Yo decía, No me entonces, digas ¿qué es eso. esto? O sea, nos volvimos una familia monstruosa.
donde entrábamos, donde íbamos. Antes que yo te conté que íbamos a una iglesia desde niños. Una iglesia en ese momento, o creo que para muchas personas actualmente también, representa un lugar seguro. Pero mi mamá llegaba a su lugar seguro y cuando ella se sentaba en la banca de la iglesia, las demás señoras huían. Entonces, eran muchos detalles, comentarios, el chiste maluco en el colegio, en el salón de clase. Y eso hizo que, pues, que por un lado yo quisiera irme de Palmira. Ya perdoné a Palmira, lo amo, nuestra Sí, tierrita. pero no fue Pero un momento fue chévere. difícil, fue difícil. Entonces, cuando mi papá muere, antes de morir, pues me voy yo a Medellín a grabar. Y ahí es donde él me dice: "Mija, yo todo lo que he hecho, lo he hecho por ustedes". Con un orgullo tan grande. Yo nunca le cuestioné nada, ni sé de dónde salió un VIH en mi casa, que era una cajita de cristal. Nunca, nunca vi, nunca supe y no quiero, ni me interesa, ni a mi mamá, que para empezar, si ella dijo: "No quiero saber", pues a nadie más le importa. Agarra la mano y me dice, y esa fue una bendición, dice: "Yo sé para qué la crié, yo sé el talento que usted tiene, vaya, haga lo que yo no alcancé a hacer, vaya, hágalo". Y me siento todos los días de mi vida haciéndolo, por eso yo pienso que lo honro, lo recuerdo en cada cosa que hago. eh, del material del que estoy hecha, estoy hecha de esa naturaleza de dos papás, de mi papá celestial y de mi papá terrenal. Y de la mamá que también ahí Claro, estaba, mi ¿no? mamá con todo su Con su toque femenino disciplina y con su y su don de perdón, don de perdón y de solucionar cosas, ¿no? Porque la costurera, la resiliencia. modista, tiene que resolver. Tiene que estar ahí para... El botón se fue, se rasgó. Sí. Entonces, Y esa todavía es esa capacidad, mujer, mi mamá, le digo, mami, ven, tengo que viajar, tengo presentaciones, tengo 3 días seguidos, véngase para acá con los niños. Pa, la monto en un avión y ella llega, hoy, suelta lo que sea, suelta el botón y la cremallera y acá llega. Mi mamá es qué incondicional. bases sólidas, qué bases lindas. La familia, la han mencionado bastante. Y ese hombre que Dios te regaló, que está a tu lado, que llevan ya décadas juntos caminando. ¿Cuánto llevan ya con Casados Juanca? 24 años, 24 años. 24. En algún momento se convirtió en tu manager. Sí, Yo manejo tus hilos, yo me sí, encargo de todo, pero eso empezó a generar algo. total, sí. Exactamente qué fue lo que generó esa autoridad del manager, pero que se confundía con la esposa, en fin. Eso es un revuelto, Ah, eso es muy difícil. muy difícil porque uno no sabe cuándo el ego o la sensibilidad, lo cambia a uno de faceta. Entonces, hay veces donde uno tiene que ser esposa o esposo y resulta que está montado en la película de artista. Claro. Vaya para la ¿Quién miércoles. me está hablando? ¿El manager o mi marido? Sí. No, y uno siempre habla o responde el lado más conveniente, ¿no? Sí, No, el artista. esta vez fue el artista. No se No, confunda, mi amor. pero eso es muy difícil manejarlo. Tuvimos una crisis, pues, aquella crisis pues tan terrible, em, y después de eso resolvimos seguir trabajando juntos. ¿Por qué? No, en ese momento no era el manager más experimentado, pero yo entendí que uno sí necesita una persona que quiera dar la vida por uno. ¿Quién mejor va a ser uno que la persona que sabe cuánto está costando? Y no hablo de números, hablo de esfuerzos, hablo de ganas, hablo de derrotas, hablo de malas noticias, hablo de embaucadores, hablo de gente que quiere estar allí, gente que quiere aportar, gente que le crea el proyecto, ideas, gente que le crea tus ideas además, porque hay veces que viene gente genial, decir, no, vamos a hacer esto y esto y esto y esto para empezar. No, esa música no la puedes seguir No, cantando. ya, O sea, chao. ya Ah, entró mal, porque es que nadie ha visto todo el proceso. Entonces, él se quedó, y eso me parece un acto de hombría pero total, tremendo, de de valentía. valentía, porque yo dije, este hombre cuando no está de manager y girando, o mirando contratos o revisando vainas de abogado, o consiguiéndose un abogado que lo asesore en alguna cosa nueva que surgió,
está ahí dispuesto a lavar loza, a llevar la niña a la clase de ballet, a la clase de lo que sea, embollado mientras la esposa canta. Yo digo, este man tiene más pantalones que cualquiera. Aprendimos una cosa y es, vamos a jugar a los sombreros. Ya todos hablando de Ok, sombrero. ¿cómo es eso? Cuando tengas sombrero de artista, ya sé cuál es tu sombrero de artista. Cambia algo. Cuando tengas tu sombrero de esposa o de esposo, sabes el tono. No es el de artista. No es, ay, pásame, ay, tengo sed. No. Esto y todos tenemos sed. Ah, la esposa piensa diferente. Pero también aprende a ponerte el sombrero de amante y el sombrero de servir y el y es una y entonces empiezo yo a desmenuzar la cantidad de roles que tengo. Yo, ay, pero o Dios sea, mío. no solo la cantante, ay, dame un autógrafo, Ay, ay, no. no, 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 no. Hay otras facetas donde tengo que ser excelente. Hay unas que me cuestan más. Pero es la mujer de hoy, Adri, la mujer de hoy que trabaja, que va, que busca su sueño, pero que apoya también a su hombre en su sueño, pero es mamá. Hay una carga muy grande para la mujer de hoy Sí, que ustedes un poco la pedían de alguna manera, ¿no? sí, sí. Decir, Se "Ey, nos dio lo que pedimos. Sí, exactamente, total, lo que total. ustedes pidieron se les está dando y a mí me gusta, y hablo en tono personal, pero la presión es total en todos los ámbitos de la vida. Digo yo, sí, eso fue lo que pedimos, Eso fue lo que pero pedimos. también es una etapa o una era de realización como personas completa, y eso es muy válido. Sabes que difiero mucho con la palabra empoderamiento, porque me talla a veces porque yo no he llegado al empoderamiento hoy. Yo llevo ya muchos años Construyéndolo. en el mal llamado empoderamiento, sin que, sin que las cosas se salgan del orden en que me parece que está adecuado. No, yo veo muchas mujeres empoderadas solas, veo muchas mujeres empoderadas criando hijos solas porque compiten con esa pareja, perdiendo hombres que valían la pena, porque no todos los hombres les vamos a cantar siempre la tabla. Hay hombres Ni todos somos valiosos. peores que un sinvergüenza, que ya vamos a Exacto, hablar de eso ahorita, ¿eh? exactamente. Entonces es muy triste ver cómo realmente hay mujeres que están dejando de ser equipo para ser unas mujeres solas a la moda con una tendencia de emprendimiento. No, yo pienso que la verdadera mujer emprendedora, perdón, Empoderada. empoderada, es una mujer que sale lo mejor de ella bajo presión. Eso es una mujer con berraquera, que ante la presión sigue saliendo lo mejor que de ella. Es una mujer que puede trabajar en equipo, que puede crear un equipo con su pareja, que puede respaldarlo. No que él no dio para todo. No, tranquilo, mijo, aquí tenemos para los Por dos y para favor, los que aquí tenemos. vamos turnando. Eso, sí, aquí. Mira que una vez, ese fue uno de los mayores aprendizajes, aparte de esa del sombrero, que tuve de un amigo que quiero muchísimo, que él es coach de parejas. Y me dijo, es que a veces la provisión viene del esposo, a veces la provisión viene de la esposa y a veces de ninguno de los dos. Hay veces que la provisión directamente viene de Dios porque Dios bendice es una familia, Sí, no a una persona. Y a completamente mí de eso acuerdo. me rompió esos esquemas y esas palabras un poco cizañosas. Ay, pero usted es la artista, porque no vamos a decir mentiras. O sea, El siempre el mundo habla. artista, ¿no? Y siempre el artista va a ganar más que el manager. Siempre. O sea, pobre manager va a tener, se puede matar haciendo y siempre el artista la que tiene el mayor porcentaje. Así es, manager tendrá Claro, su pedazo, pero no igual al del artista. exacto. Entonces mi esposo puede remar, puede, mejor dicho, subirse por las paredes y a no ser que haga otras cosas como él las hace, pero siempre va a estar el artista de, ah, no, es que espérate. ¿Y quién es la que pone la cara? Claro, ¿Y quién es la que va y canta? ese tipo de vanidad es lo que a nosotros nos dañó mucho tiempo y es lo que de las cosas que tuvimos que romper. Y es que, listo, aquí ya no eres el artista. Háblame no como artista, háblame como mujer, háblame como mi esposa, háblame como la mamá de los hijos. Ahí empieza uno y dice, tengo que romper ese esquema tan diminuto
en el que muchas veces las mujeres nos estamos encasillando. ¿Cómo cambió, ya para cerrar ese tema y entrar a otro que me parece interesante, cómo cambió esto que pasó en la relación? ¿Cómo mejoró la relación? ¿Qué moraleja ustedes se miraron y dijeron, ok, a Sí, ¿qué partir de esto, aprendimos? que ya aquí estábamos así con el fuego, ¿qué tipo de pareja somos ahora? Somos familia, somos como si yo a mi mamá, y entre mi mamá y yo hay una relación sanguínea, ¿no? Y obviamente mi relación con Juan no es ni de hermanos ni papá y mamá, pero somos igual de sanguíneos, o sea, como una misma carne. Nosotros aprendimos bueno, yo pienso que una de las cosas más importantes para una pareja, yo llevo 24 años de matrimonio, con todos los subes y bajas, pero somos una pareja estable. Todo va a un mismo bolsillo, a una misma cartera, sí. Y eso nos sanó tanto. Sí, puede ser que yo sea más despistada con la plata, porque yo sé cuánto gané y lo pongo allí, y él sabe cuánto gano y lo pone allí, y él reparta. Usted reparta, mándeme para los dulces, mándeme para el Uber, mándeme para el Uber. No me fijo en esos detalles. Obviamente hacemos reuniones porque que mira, y esto acá, bueno, ordenamos, tenemos nuestro tablero, manejamos todo Orden financiero. en orden, pero no hay, no hay quien haga más ni quien gane más, sino todos ponemos, todos gastamos, todo esto es la bendición para una familia completa. Y eso sanó tanto, nos quitó tanta bobada y la verdad nos funciona. Vamos 24, Y ya entrando a 25 años de matrimonio. exactamente, pero dos premisas. Lo primero, Dios bendice la unión, Dios La unión. bendice el hogar. Dios no bendice individualmente, por eso es el No. plan divino Ujú. de hacer familia, de hacer hogar, para que esa provisión llegue. Y lo segundo, una sola bolsa, que todo vaya a la misma bolsa, eso es clave. Voy a cambiar abruptamente de tema, porque siempre los papás estamos de reojo mirando, bueno, ¿y qué va a pasar cuando a mi hijo le hagan bullying? Ajá. Cuando le digan a Fabricio flaquito, o usted no juega fútbol, vaya para Ah, allá, sí, sí, o sí. usted es el hijo de fulano, ay Ah, no, todo, pues, sí. ¿cómo se maneja eso? Porque lo viviste con Manuela un Con poco, sin entrar Manuela. mucho en detalle, pero la mamá, ¿cómo lo vive? Pues uno siempre piensa que su hijo es hermoso, ¿no? Sí, Que su hijo es la machera, todo. Pero claro, cuando ellos van creciendo, las críticas traen alarmas de algo que puede estar pasando en la vida de los niños o algo que a los demás no les parece o estigmatizan. Con Manuela me fue pasando esto desde muy chiquita. También entiendo, Manuela no es una perita en dulce, Manuela tiene su carácter, claro. que además amo eso de Manu, porque yo siempre he sido condescendiente, tiendo a serlo, amable. Ay, ¿no te gustó morado? Bueno, azul, azul Tranquila. lila, ¿te gusta? O sea, siempre yo soy, o sea, no puedo cambiarlo. Manuela, no, no me gusta morado, vamos a ponerlo verde. Pero si yo te mandé a hacer todo, no, 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 cámbialo. No es de medias aguas, de no ella, pero desde que la conocí, ella va así. Y me gusta, me encanta que ella exprese lo que siente, además es muy pila. Ella entiende, dice, hace y así se hace. Entonces, claro, yo vi desde niña, desde muy chiquita, que ella venía peleando con todo el mundo en la ruta. Ok. A- a- Primera señal. Primera señal. Pero después, con el tiempo, me voy dando cuenta que ella quiere imponer sus ideas. Entonces, como es una niña con tanto liderazgo, hay gente que no se aguanta Claro. a No me los venga a decir líderes, yo qué tengo que hacer. ¿sí? Y hay gente que dice, y esta mandona, y además, mire, no es igual de flaca que nosotras. Tiene Y su... arrancaron por ese lado y tuvo muchos líos con eso. Ella me decía, pero ¿qué hago? Yo no puedo ser otra persona, me decía. Por un lado, y por otro lado, siempre como que la trataban como de bajar por ese tema de ser Fuerte. gruesita, y es gruesita. Y yo le dije, Manu, desde que yo me acuerdo de ti eres gruesita. O sea, ¿y a quién vamos a salir más flaquitas? O sea, no hay así mucho para Pero eso se salir. habla así de frente, Sí, sin tapujos, como este podcast. Decir, no, tú eres así, esta es tu identidad. Esa conversación es incómoda. es incómoda y todavía es incómoda.
Yo hablo con esto, con mi hija de esto, con mucho respeto, porque además la admiro tanto, porque tiene un potencial. Yo le dije, Manuela, ¿qué es una talla más si tienes 10.000 talentos más de los que yo tuve a tu edad? Ella es empresaria, tiene una empresa productora de galletas, va a las Ah, eso ferias y se creció, lo que me vende contaste la otra vez, esos chiquiticos ya están en presa. vende 2,5 millones en ¿Qué? galletas un fin de semana. O sea, ella es así, me pone a trabajar, ¿no? Me pone Comprémosle una delantal, franquicia. me pone delantal y sombrero, sí, Mira tú. claro. Y le han hecho súper propuestas. Mira, nosotros no somos de un mundo de caballos. O sea, no, yo vine a conocer esto del mundo de caballos por error, que la pasé y estaban montando unos niños en un caballo, la subí, se enamoró de los caballos y ella es equitadora y tiene muy buen nivel. Vamos a donde ella bailaba montando, la gente queda, wow, tiene un talento innato con los caballos. Entonces ella quiere ser una de las pioneras en algo que se llama competencia completa, que hacen tres disciplinas a la vez. que- Esto es todo el mundo. Es el top de Y, top. y ella misma es el top, y ella misma se ha conseguido sus patrocinadores. Ahora tiene un caballo con el que ella está haciendo adiestramiento y en otros caballos está haciendo salto, está en la escuela del ejército haciendo salto profesional. Ella misma, mamá, tengo esto, mamá, tengo. Yo le digo, ¿te importa una talla más? Cuando tú tienes un potencial, pero eres una máquina. Ella misma fue la que me dijo, mamá, yo no voy a estudiar más en colegio normal. ¿Cómo así? Me dijo, revisa con mi papá, pero mamá, yo necesito ese tiempo para montar a caballo. Yo ya no quiero estar en ese ambiente. Yo siento que yo no soy para eso. Me lo había dicho ella desde los 7 años y yo no le creí. Ahora a los 13 años me dice esto, me dice, además estoy aburrida de ese ambiente. Yo necesito es hacer otras cosas. Salió, ahora es empresaria, es equitadora, repila con el colegio llenas planillas, ya, pan, Rápido. manda. Yo digo, esto yo no lo vi, yo le rogaba, léete el libro, ve que tenés un examen, ve que les rogaba, no, ahora no le ruego nada, ella es así, es candela. Pues esto nace también de escuchar, ¿no? Como madre, escuchar un poco esas señales, ¿no? Del hijo que te pide una cosa, quiero por aquí, quiero por allá, y no debemos cerrarnos a eso. Y también debemos escuchar la voz del pueblo. ¿Qué pide la gente? ¿Qué piden las mujeres? Que es tu grueso de público. Sí, Y peor que Sinvergüenza, fue un proceso de muchas canciones sí, hasta llegar a este y decir, bueno, sí. ahora sí tengo el himno que quiero que todas canten y mira cómo me pongo a grito herido. Hablemos de esto, Adri. Marce, peor que sinvergüenza es un despega sinvergüenzas. Yo pienso que hay una tarea en mí como compositora y voy a admitir una cosa, he sido muy de buenas en el amor. Pero hay material de sobra por todo ¿Para lado. qué? Pero sí, he sido de buenas. No tuve muchos novios, ni muchos desamores, voy para 25 años con Juan. Pero no me cabe en la cabeza en un momento de la vida donde las mujeres queremos sacar lo mejor de sí, los talentos, queremos luchar por lo que valemos, porque vemos que no solamente somos la señora de la casa, también nos toca. Yo misma, yo agarro mi escoba si me toca, yo no tengo lío. Pero todo eso que hay que hacer y queremos crecer en lo personal, en los talentos, en ideales, tener hijos, tener dinero para poderles comprar lo que ellos necesitan, sacar de ese ejemplo que teníamos como familia y ir un peldaño más arriba. Y aparte de todo, sufriendo por unos sinvergüenzas, no me cabe en la No, cabeza, a nadie ¿sabes? le cabe en la No cabeza. me cabe en la cabeza que uno tenga, o sea, no necesitábamos ese problema por falta de olfato. Por Por falta de falta de olfato. olfato, por falta de amor propio, por falta de por falta de Muchas de veces de valorar, escuchar, ¿eh? de También las voces escuchar. externas que te Esas dicen, alarmitas, ese hey, no. uy, a veces nos cuesta un poco. Esta fusión de banda con tuba, esta fusión de popular con regional mexicano, venía ya trabajando en ella, Adri, Sí, tenías esa inquietud de decir, hombre, vamos a hacer algo diferente, romper un poco los esquemas. hay cosas que pasan por accidente. Me llaman para un proyecto que tenía que ver con música popular. Y yo, bueno, a ver, escuchemos. No, mira, y queremos no sé qué, pero esto lo vamos a hacer es en grande. Así que
Sí. Como los Sí, políticos, llega claro, en algún grande. casi manager, "No, en grande, y te vamos a llevar a México porque vamos a distribuir tu música por todo México y hasta el norte de Estados Unidos. Eso. Ah, listo, esta es mi oportunidad. Entonces, bueno, listo, ¿qué tengo que hacer? Listo. Bueno, primero que todo, vamos acá a hacer unos cambios. Ya no vas a hacer la botina, sino que era una mezcla con un grupo mexicano. Y yo, listo, hagámosle Hágale. hasta eso. Ya he volteado mucho, venga, no me cae mal. Cámbiame el Hágale, nombre, quiere. como me quiera poner. Bueno, no tanto, pero más o menos sí. Y yo, bueno, listo. Cedo, no firme nada, pero cedo y cedo y cedo y cedo y cedo. Listo, pero tienes que irte a México. Ya tengo la maleta lista, ¿qué hay que hacer? ¿Cuándo llego? Mira, te tienes que ir a México porque necesito que vayas y ensayes con un grupo de allá. Vamos a hacer una fusión entre un grupo como norteño, Sí, algo así, sí. con regional colombiano. Y yo me voy, Vamos. me fui. Eso agarré mis pesitos, no sé qué, mi platica, ya vamos, no sé qué, pran, me fui. Llego allá, no había ningún grupo. Ay, no, qué Yo, chévere. pero ¿cómo no hay grupo? Entonces, ay, no, es que no alcanzamos a armar ese grupo. Pues ya miramos qué nos inventamos. Y yo, bueno, listo. Bueno, pero ya no se va a llamar así, tiene que llamar esa Sam. Ah, bueno. Ok, ya uno va diciendo, Ah, vinimos fue de paseo, pero no importa. Eh, pero mira, es que realmente ese grupo no lo vamos a armar. Y yo, pero ¿y lo de las emisoras, bueno, eso es un ideal, ¿no? Primero tenemos que hacer no sé qué y estamos mirando si tú puedes hacer una inversión de no sé cuánto, una millonada. bueno. Y yo, bueno, listo. Ok, ya entendía que vine muy queridos, pero pues no era para nada lo que habíamos hablado. Pero nació la idea ahí. Me dice, mira, lo que podemos hacer es que hay un grupo de banda. ¿Tú sabes, has tocado alguna vez con banda? No, pues si quieres ensaya con ellos y tú me dices si te gusta. Yo, bueno, yo que cuando me dicen sí, De una. yo ya estoy, a ver, tengo que ir a mirar. Voy y empiezo a cantar allá eso fue en Guadalajara, con un grupo de banda. Eso empezó a tronar, todo es Ah, metálico, sí. clarinetes, tiene charchetas, tiene La trompetas, tiene tuba. trombones, tiene tuba, tiene unos tambores. Me dio dolor de cabeza. Me dio una migraña apenas empezaron yo. ¿Qué es esto? Fui por mi pastilla, me embutí una pastilla para la Ay, migraña Adriana. y yo sentada así oyendo esa vaina. Cuando yo no sé qué pasó, yo creo que fue la pastilla. Pudo Empiezo a haber sentir sido. yo, pero Está esto suena chévere. muy chévere. Yo les decía, "Man, ve, esto es mucho power, esto es como metal, pero en regional, mira esto, me fascinó. Yo al tercer día yo seguía ahí ensayando, ¿Y lo con volví todo y a pastilla? citar, bueno, con todo y pastilla. Necesito una Fue la pastilla de esa, pastilla, ¿eh? fue la, aquí las Necesito traje, una aquí las pastilla tengo. de esa urgente. Espérate, ya te la paso Para que cuando tenga. todo me guste. Me pareció espectacular y empiezo yo como que, o sea, no sé qué entró allí un gusto y una comprensión de lo que estaba sucediendo musicalmente, que yo dije, Esto yo quiero es. llevarme esto, yo quiero de esto. Obvio, en Colombia no sonamos así porque eso es folclore, es como venir, venga, tóquenme Una cumbia, un sí, bullerengue. sí, o sea, no va a Difícil. sonar, o un bambuco, me van a decir que es una guabina, o sea, no sonará, pero empiezo acá a trabajar con un grupo similar y yo donde me saco unas charchetas, ¿no? Que un tololoche, ¿no? Eso no, ni sabía, por ahí hay como 4 en este país, me los Wow. traje, chan, armé un equipo. Inicialmente era como mi banda popular, como si lo hubiera montado encima de una papayera. Exacto. Sonaba igualito. Yo, no importa, venga, y pongámosle esto y esto y esto, quitémosle aquello, esto pues, no nos sirve, no pasa nada si lo quito. ¿Quién me va a decir a mí que no suena esto o lo de allá? No importa, no necesito que suene como allá, pero tiene muchos ingredientes de la banda sinaloense, pero viene siendo como una vaina Sí, una palmiriense, papayera de una Palmira. Una papayera. papayera fusionada con el popular, pues es la inquietud de Adri Exacto. de fusionar, de atreverse. Y si algo te faltaba por explorar es
Volverte no, porque siempre lo has sido compositora, autora de canciones, pero ya para empezar a darle a otros artistas de este género. ¿Qué nombres suenan por ahí? ¿Cuáles son las sorpresas de Adriana Botina como compositora? Pues me he metido tanto en el género. Ahorita va a lanzar Paula Jara una canción que se llama Ella. La va a lanzar y tengo el honor que Paula Jara me grabe una canción. Estoy feliz, Imagínate. hice una canción para ella. Ahorita el maestro Luis Alberto Posada también va a lanzar una canción escrita por mí. Está muy buena. Jessy Uribe también. Entonces, pues siento que como vengo tomándome tan en serio este género, pues siento que esos son como los frutos que ya se van viendo y eso me tiene feliz, de verdad, feliz y agradecida. Creo que eso hace que este momento sea más interesante todavía. Charlar, podemos charlar 2 horas, ¿eh? En este podcast, porque ya no fue la primera hora y creo que una hora no es suficiente para todas las historias, la vida, el arte que respira Adriana Botina. No sé si hagamos una segunda parte. Esto puede ser histórico, quedaron muchos temas por delante, pero hay regalito para ti. Mira, Adri, ¿Cómo el así? pocillo, Ay, tan lindo, la gracias. cobija Ay, y quiero gracias. desde el ángulo que tú lo sientas, como emprendedora, como mamá, como profesional, como mujer, como esposa, desde donde quieras, que en 30 segundos le des una palabra a ese público que te ama, este público de la familia Bravísimo y de este podcast Bravísimo sin tapujos. Lo que te nazca del corazón, Adri, por favor, para redondear. Eh, Pienso que uno no puede perder la esencia. Hay siempre una norma, no dejemos de soñar, pero que los sueños no se vuelvan en lo más importante. Quizá lo más importante que tenemos es lo que estamos viviendo hoy. En este momento, ahí está, la botina pasó por aquí, en Bravísimo sin tapujos, el podcast. Bravísimo sin tapujos, el podcast.